Bueno, el primer tema que hicimos en este segundo trimestre fue el tema de radioactividad. Vimos que existía la llamada fusión y fisión nuclear. Vimos acerca de María Curie, fue la que descubrió, ¿no?, dos nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. Junto con su esposo, Pierre, ganó el primer premio Nobel, pero el segundo lo ganó en solitario ya que su esposo había muerto en un accidente. A la par de ellos, tuvieron un amigo llamado Henry Becquerel. Él fue el primero en que realmente descubrió la radioactividad, ¿sí?, en base a la investigación en la pechblenda. Bueno, vimos ahí lo que era la transmutación natural, la transmutación artificial. Vimos aquí en las transmutaciones las partículas, ¿verdad? Los rayos alfa, beta y gamma. Vimos que tenía mayor poder de penetración en el rayo gamma, el más potente, y el rayo alfa tenía menor poder de penetración. Vimos que de estos rayos, cada uno tenía una simbología, ¿no? Alfa simbolizaba el helio 4,2, el beta al electrón 0-1, y gamma, bueno, era 0,0, ¿verdad? No tenía masa ni peso atómico. Luego vimos la emisión alfa, ¿sí? Ahí está simbolizada con el alfa, alfa 4,2, la emisión beta 0-1, la emisión gamma que era 0,0. Luego vimos dos tipos de capturas, las capturas protónica y la neutrómica, ¿no? La neutrómica era la utilización de nitrógeno para poder formar productos. La protómica era la utilización del ion de protones, ¿no?, que es protones 1,0 y neutrones era 1 y abajo 0. Aquí es lo que hicimos en clase, sí, esta es la parte teórica. Vimos adicionalmente al positrón, ¿no? ¿Qué es el positrón? El electrón, si bien es cierto el beta es electrón, que es 0-1, el positrón era 0i más 1. Vimos luego la fusión nuclear, ¿sí? Y luego vimos la fisión nuclear. Correcto. Hablamos aquí de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno. Explicamos la diferencia entre ellos. Luego hubieron ejercicios de balances de ecuaciones nucleares, ¿sí? Aquí era básicamente la sumatoria del número de masa eran igual de los productos, es igual a la sumatoria del número de masa de los reactantes. Lo mismo sucede con los números atómicos. Y aquí practicamos aquella vez acerca de estos balances, ¿no? De los balances de química nuclear. Bueno, vimos un par de ejercicios, vimos ejercicios en clase de este tema también, ¿sí? Aquí están los ejercicios. Básicamente, recordad, chicos, el balance, ¿no? Yo he puesto ejercicios del balance, ¿no? No te olvides. La sumatoria del número de masa, ya sea reactante de productos, tiene que ser igual, y lo mismo con la sumatoria de números atómicos, debe ser igual en cada lado, ¿no? Es decir, en reactantes y productos. Siempre debe coincidir. Si no coincide, algo está mal, algo te has equivocado, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En el americio 241.95 dice, reacciona con helio, con alfa, es bombardeado por partículas alfa, formando el berkelio 243.97 más una incógnita, es decir, no sabemos qué partícula va ahí. Si hacemos un pequeño cálculo, determinamos, ¿sí? Si hacemos un pequeño cálculo, ¿sí? Determinamos, ¿ya? Un segundito, disculpen. A ver. Ya está. Ya. Hace un pequeño cálculo, nosotros hemos determinado, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, del americio con la partícula alfa, la sumatoria del número de masa, ¿cuánto es? 245. En los productos tendría que resultar lo mismo. Tengo ahí 243, me falta 2, pero no hay ninguna partícula atómica que tenga 2 como número de masa, es decir, sería 2 por 1, ¿no? 2 neutrones. Lo mismo sucederá con los números atómicos, la sumatoria en cada lado va a ser de 97, ¿sí? Y entonces por eso en el signo interrogante iría 2 neutrones. Bueno, luego cada clase avanzamos en base a eso. Bueno, cada ejercicio de la clase avanzamos en base a ello. Básicamente en sumar y restar. Solamente era eso. Bueno, luego de eso, a ver. En la semana 2, semana 2, vimos el tema de enlace químico, no, es interatómico. Hay un pequeño lapsus de escritura. Ya, vimos lo que es el enlace químico interatómico, ¿sí? Vimos aquí que todo átomo al unirse, ¿sí? Y formar moléculas, ¿por qué lo unía?
¿Por qué se unían? Para lograr la estabilidad. El objetivo, chicos, era la estabilidad. Ahora, en la unión de átomos se puede liberar energía o se puede absorber energía. Eso no se sabe. Eso es variable, por si acaso. ¿Ya? Entonces, lo más importante al formar moléculas, es decir, unir átomos y formar moléculas, es la estabilidad, más nada. Solo la estabilidad. ¿Correcto? No la energía, porque puede liberarse o puede absorberse. Eso no sabemos. Ahora, vimos aquí la regla del octeto. Vimos que Walter Kossel, ¿sí? Plantea la regla del octeto. ¿Sí? Él decía, todo elemento químico tiene que ganar o perder electrones y tiene que asemejarse a un gas noble. Tiene que llegar a 8 electrones de valencia, es decir, lograr la estabilidad. Luego vimos un ejemplo aquí del magnesio 12 y el fósforo 5, ¿verdad? Vimos quién ganaba y quién perdía electrones. El magnesio era 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿sí? Y vimos aquí, como es un metal, los metales tienden a perder electrones. Es por eso que en su última capa tenía 2 electrones en la capa 3. Va a perder sus 2 electrones y se quedará como 1S2, 2S2, 2P6. De esa forma logra la estabilidad. En cambio, los no metales, como el fósforo, 15, con configuración electrónica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, tienden a ganar electrones, ¿sí? Tienden a ganar electrones. En este caso, ¿sí? En este átomo, la carga va a ser negativa porque va a ganar. Mucha carga negativa porque gana. Carga positiva porque pierde. Será entonces 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Tendrá 5 en la última capa. Como tengo que llegar a 8, le falta 3. Va a ganar 3 electrones. Carga menos 3. De esa forma, iba a lograr la estabilidad. Luego vemos que los electrones de valencia son el número de electrones de la última capa. ¿Sí? Es el electrón de valencia. Luego la notación de Lewis era graficar, ¿sí? Graficar esos electrones de valencia en puntitos, ¿no? Lo ponemos en puntos o en aspas. Vimos aquí varios ejemplos de cómo graficar la estructura de Lewis de distintos elementos químicos. Luego vimos dos tipos de enlaces importantes, el iónico y el covalente. Dijimos que hay tres, ¿no? Interatómicos, iónico, covalente y metálico, pero le dimos la importancia al iónico y el covalente. Mencionamos que el iónico era la formación entre un metal y no metal, principalmente metal del grupo 1A y 2A y el no metal del grupo 6A y 7A. La diferencia de electronegatividades tiene que ser sí o sí mayor a 1,7. Y en un enlace iónico había transferencia de electrones, ¿no? Se transfieren electrones, a diferencia del covalente que hay compartición de electrones. Transferencia quiere decir que un átomo le va a brindar sus electrones al otro átomo, sin recibir nada a cambio. Además presentan un elevado punto de fusión, ¿ya? Un punto de congelación es muy elevado para que se puedan congelar. Enlazar potasio 19 con cloro 17. El cloro es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Y aquí consideramos que nuestro electrón de valencia era 7. Dime, Betsabe, ¿qué pasó? Profesor, lo que pasa es que a una de mis compañeras se le fue el internet todo el barrio y quiere decir si le puede dejar entrar. ¿Apellido? Rodríguez Huemura. A ver. Dile que ingrese de una vez, que le doy 10 segundos porque está bloqueada la reunión. Dile que ingrese ya, que voy a volver la reunión otra vez. No puedo esperar todo el momento. No sé qué le ha pasado, no me responde. No sé, pero así está porque dijo que también estaba con su internet como así usted está por laptop. Uh-huh.
Tengo que continuar. Tengo que bloquear la reunión otra vez. Listo, no ingresa. Ya, avanzamos entonces. Listo, estamos hablando acerca de los enlaces iónicos, que dijimos que eran entre metales no metales. Vimos aquí un ejemplo de enlazar el potasio 19 con el cloro 17. El cloro 17, al ser un no metal, hemos dicho que él va a recibir los electrones que el potasio le va a brindar porque es un metal. Al cloro le falta solamente uno porque tiene 7, y ese uno le va a brindar el potasio. Es por eso que su gráfica, su estructura de Lewis, mejor dicho, sería KCl a ese cloro, ¿sí? Que tiene 7 puntitos, le pones un X más para que sean 8, carga menos 1 porque va a ganar un electrón. El potasio se le pone más 1 porque va a perder ese electrón. La fórmula es el KCl, por tanto, el cloruro de potasio. Enlace covalente, opuestamente a los iónicos, aquí hay compartición de electrones, es decir, uno brinda y el otro también. Ambos van a compartir electrones. No es que uno le da y no recibe nada a cambio, eso es la transferencia. Covalente no, ambos comparten electrones, para que puedan de esa forma llegar a cumplir la regla de octeto. Cabe mencionar que dijimos que había elementos químicos que eran excepciones a la regla, ¿no? No todos cumplían la regla de octeto. El hidrógeno, por ejemplo, el berilio y el boro son excepciones a la regla del octeto. Es que había enlace covalente normal, donde la compartición era equitativa de electrones, ¿sí? Era polar cuando eran elementos químicos diferentes. Era polar cuando eran átomos iguales, ¿sí? Vimos enlace covalente dativo coordinado cuando se simbolizaba con una flechita el enlace. ¿Qué simbolizaba la flechita? Uno comparte 2 electrones y el otro no da nada a cambio. Pero ojo, uno está compartiendo, le está prestando, no le está transfiriendo, solo le está prestando momentáneamente para que pueda llegar a cumplir la regla del octeto y logre su estabilidad. Vimos también enlaces múltiples, enlaces dobles y triples en general. En un enlace simple había un sigma, en el doble un sigma y un pi, y en un triple un sigma y 2 pi. Vamos a ver ejercicios del mismo tema. ¿Sí? Luego vimos ejercicios de este tema, ¿sí? Variados, ¿sí? Vimos aquí, por ejemplo, acerca la formación de enlace iónico, magnesio 12 con N7, ¿no? Magnesio 12 es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Como es un metal, pierde los últimos electrones de la última capa, 2 electrones. El nitrógeno 7, 1S2, 2S2, 2P3, va a ganar electrones. Como tiene 5 en la última capa, le falta 3 para llegar a 8, gana 3 electrones. Y formamos ahí la molécula o la estructura molecular del 3Mg más 2, 2N menos 3. ¿Por qué el N menos 3? Porque gana 3 electrones. ¿Por qué Mg más 2? Porque pierde 2 electrones. Ahora, luego estos valores se van a cruzar para tener los coeficientes de cada elemento químico. El exponente 3 del nitrógeno irá como coeficiente del magnesio y el exponente del magnesio irá como coeficiente del nitrógeno. Será 3Mg, 2N. Luego en enlace covalente vimos un ejemplo muy claro con el HNO3. Vimos que el H es 1S1, un electrón de valencia. El N, 1S2, 2S2, 2P3, 5 electrones de valencia. El oxígeno, 1S2, 2S2, 2P4. Ahí sería entonces 6 electrones de valencia. Y entonces el H tendría un puntito, el N tendría 5, el O tendría 6. Por eso formamos ese compuesto llamado HNO3. Te dije, según una fórmula química, hay H y O. El H siempre se irá con el oxígeno. En este caso, el átomo central era el N, rodeado por 3 oxígenos, y el H se puede unir a cualquier oxígeno. Este H, que no cumplía el regla del octeto, forma un enlace simple con el oxígeno, y de esa forma llega a 2 electrones. El oxígeno tenía 6, más 1 que le brinda el H, tiene ahora 7, le falta 1 para 8. Ese 1 es compartido con el nitrógeno.
De esa forma llega a 8 este O. Ahora, este N tenía 5, más 1 que compartió con el oxígeno ya son 6. Le falta 2 para llegar a 8. Esos dos los realizarán mediante un enlace doble con el otro oxígeno. Y de esa forma llega al octeto. Ese oxígeno con el cual hizo enlace doble tenía 6, más 2 que le brinda el nitrógeno por enlace doble. 6 más 2 también llega a 8. El N ya llegó al 8, al máximo. No puede pasarse de 8. Es por eso que este N, con el último oxígeno, no va a realizar enlace simple, ni doble, ni triple, sino le va a brindar un enlace dativo. ¿Y por qué? Porque como llegó al octeto, le puede prestar electrones al oxígeno que tenía 6, más 2 que le presta, llega también a 8. Bueno, eso fue prácticamente esa parte. Luego vimos la clase semana 3, lo que era el tema de enlaces intermoleculares, parte 1. Vimos aquí las geometrías moleculares, ¿sí? Vimos aquí acerca de los pares enlazantes y pares no enlazantes. Espero que hayan practicado. ¿Sí? Si era BCl2, dos átomos de cloro, ya, dos enlazantes, lineal. BF3, 3, tres enlazantes, AB3, plana trigonal. Sucesivamente, 4 enlazantes, ¿ya? Sería CH4, ¿sí? Tetraédrica. 5 enlazantes, piramidal trigonal, PCl5, por ejemplo. 6 enlazantes, octaédrica, CF6. Luego vimos que habían también estructuras moleculares, 3 de ellas en pares no enlazantes. Los anteriores fueron pares enlazantes, no habían electrones libres, por ello no habían pares no enlazantes. En cambio aquí habían 3 formas o 3 estructuras con, en este caso, no enlazantes. El angular y la pirámide trigonal, básicamente, ¿no? Vimos que la primera angular era por 2 enlazantes y 1 enlazante, y el segundo angular era 2 enlazantes y 2 no enlazantes. Y la pirámide trigonal es 3 enlazantes y 1 no enlazante. Luego vimos que la polaridad de un compuesto químico dependía de la diferencia de electronegatividades, ¿no? Si es muy electronegativo, la diferencia será altamente polar. Si la diferencia de electronegatividades es mínima, máxima 0.5, va a ser apolar la molécula, ¿sí? Luego vimos también hibridación, SP, SP2, SP3. Y les dije que practicaran esa tablita. Esa tablita es la regla práctica para saber la hibridación. Todo dependía de las nubes electrónicas. ¿Y cómo yo sé las nubes electrónicas? Tenías que hacer tu estructura de Lewis. Con tu estructura de Lewis, rápidamente podrías tú saber la hibridación de cada compuesto químico. Bueno, en este caso, la hibridación de cada átomo central. ¿Sí? Bueno, luego vimos el ejercicio, práctica dirigida, ejercicios. Vimos aquí, por ejemplo, el HNO3, qué tipo de hibridación era. Vimos que el HNO3, ¿sí? Era el nitrógeno se unía a 3 oxígenos, vimos en su momento, y cada oxígeno se unía a un hidrógeno. En esa formación de ese compuesto químico, el HNO3, veíamos ahí cuántos enlaces. Vemos en total, habrían entonces 3 nubes electrónicas, ¿no? Sería hibridación SP2. Lo vimos así en cada uno de ellos. Luego está la geometría molecular. Aquí, chicos, aquí hay una pequeña corrección. Creo que aquí no sé si se dieron cuenta, el número 7. El pH 3. En el fósforo, ¿cuántos electrones tiene? Fósforo tiene 5, grupo 5A, ¿correcto? Entonces, se une al H. El H, hay 3 Hs. Es decir, compartirá 3 electrones. ¿Cuántos pares enlazantes libres le va a quedar al pH 3? Le va a quedar solamente, le va a quedar 1, ¿sí? Le va a quedar uno libre, ¿no? Entonces, tendrá ¿qué cosa? 3 enlazantes, ¿sí? 3 enlazantes con el hidrógeno y 1 no enlazante. Entonces, ¿qué tipo de hibridación sería, chicos? Perdón, ¿qué tipo de geometría molecular? Si tiene 3 enlazantes y 1 enlazante. Piramidal. Piramidal, correcto, muy bien, se dieron cuenta. Entonces, aquí la respuesta es incorrecta, ¿no? Aquí la respuesta tendría que ser la clave D, ¿ya? La clave D, piramidal, ¿sí? Aquí la clave es la letra D, aquí era piramidal, ¿no? Que está la corrección, piramidal. Bueno, luego vimos otra estructura, el H2O, muy conocida, ¿sí? Es una estructura angular, H2O, ¿sí? Ahí está H2O.
ya que el hidrógeno presenta un polo positivo y el oxígeno un polo negativo, ¿no? Y se forma una estructura angular, debido a que aquí hay dos pares enlazantes y dos pares no enlazantes. Y así mismo hicimos con otros compuestos químicos, solamente era reconocer, chicos, la estructura de Lewis. Bueno, luego de ello, en la semana 4, vimos enlaces intermoleculares parte 2, vimos aquí acerca de los enlaces intermoleculares parte 2, hablamos acerca de, de las fuerzas de Van der Waals, que podían ser de tipo dispersión o fuerza de London, las dipolo-dipolo, que eran permanentes, había dipolo permanente y dipolo inducido, o dipolo y dipolo inducido, y había también los enlaces puente hidrógeno, que no eran considerados como fuerza de Van der Waals, ya que era un intermedio entre Van der Waals y covalente, no era tan fuerte ese enlace. Vimos entonces que Van der Waals, ¿sí? Dispersión de London, usualmente se encuentran en moléculas apolares, ¿no? London en moléculas polares, el O2, el CO2, C2H2, Cl2, moléculas apolares. Los dipolo permanentes, ¿sí? Los dipolo permanentes, ¿a qué hacían referencia los dipolo permanentes? Cuando una molécula era polar y la otra era apolar, ¿qué hacía? Lo polarizaba. Vemos aquí que el Br2, ¿sí? El Br2, por naturaleza, ¿sí? El Br2 es una molécula apolar. En cambio, el HBr sí es polar. Entonces, cuando tiene un acercamiento esta molécula altamente polar con la molécula polar, le va a brindar un dipolo, en este caso, instantáneo. Y permanente era cuando ambas moléculas eran altamente polares, ¿no? El permanente. Permanente ambas eran polares y el instantáneo era cuando uno era polar y la otra era apolar. Dime, Marín. El instantáneo no vendría a ser el inducido. No te escucho bien, se escucha trabado. El instantáneo no vendría a ser el inducido. Sí, exacto. Sí, justo comenté los dos a la vez. Sí, tiene mucha razón. Claro, vuelvo a repetir. En el permanente, chicos, era cuando ambos eran polares. Claro. Y en el instantáneo era cuando, en el inducido, era cuando una molécula polar, ¿sí? Apolar es inducida por una molécula polar. Claro, lo mencioné los dos a la par. Gracias por la aclaración. Para no confundirlos. Entonces aquí el HCl, por ejemplo, es altamente polar. En cambio, el Cl2 es apolar. Igual como dije hace un momento con el bromo. Como el bromo 2 con el HBr, lo mismo. El Cl2 o el bromo 2 son apolares. ¿Por qué es apolar? Porque la diferencia de electronegatividad es cero. Es un apolar. Y el HCl es polar. Entonces, esta molécula polar temporalmente le va a brindar una polaridad a la molécula polar. Se llama dipolo inducido, ¿no? Entonces, veremos que en estas dos moléculas hay un dipolo permanente y un dipolo inducido, ¿no? Es temporal. Los puentes de hidrógeno, hemos dicho, son los enlaces más fuertes que existen. No son considerados Van der Waals, son más que Van der Waals, son intermedios entre Van der Waals y covalente, ¿no? Ya que hay una alta polaridad en esos compuestos químicos, alta polaridad. Pero solamente son entre el H y el FON. Por favor, mucho ojo. Depende de la molécula. Porque hay moléculas que tienen flúor y nitrógeno, o tienen oxígeno y nitrógeno, pero se encuentran en posiciones diferentes. Mucho cuidado, ¿eh? En posiciones diferentes, ¿ya? A ver, vemos aquí el ejemplo, ¿no? Nuestro puente de hidrógeno H2O, muy conocido, NH3, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno, el HF, ácido fluorhídrico. Bueno, vimos aquí varios ejemplos en base a ello, ¿sí? Moléculas polares, apolares, y diferenciamos entre estos ejemplos, ¿no? Bueno, el tiempo nos gana. Vamos a lo último, que era nomenclatura, creo que inorgánica, si me equivoco, si fue la última clase que hicimos. Ya, nomenclatura inorgánica. A ver, vimos la primera parte acerca de óxidos, ¿sí? Y completamos también estados de oxidación, si me equivoco. Ajá, listo. En nomenclatura inorgánica vimos la primera, los estados de oxidación. Espero que tengan a la mano, chicos, los estados de oxidación ustedes, imagino que tienen a la mano. Ahí usted tiene material. Ya, si no, imagino han visto el link del video y obviamente que ustedes han abstraído del link del video, han abstraído el estado de oxidación. Bueno,
Y a pesar de ello, si es que tu fórmula química te requiere, en la pregunta del examen creo que también te lo he puesto. Si es que no es tan conocido, te lo he puesto ahí como dato, por si acaso. Bueno, vimos aquí que el estado de oxidación, cómo se calculaba, ¿verdad? La sumatoria te daba siempre igual a 0, siempre en cuando la molécula no sea un ion. Si es un ion, se iguala a la carga de ese ion, ya sea positivo o negativo. Luego vemos que los óxidos eran metal más oxígeno, los óxidos básicos, y los óxidos ácidos eran no metal más oxígeno, ¿no? Los óxidos básicos, vimos las 3 nomenclaturas de óxido básico, estudiamos acerca de la nomenclatura stock, tradicional y sistemática. Vimos que la sistemática nos utilizamos el prefijo mono, di, tri, tetra. La stock se utilizaba óxido de, elemento químico, y entre paréntesis el estado de oxidación en números romanos. Y la tradicional se utilizaba en este caso el oso y el ico, que dependía de esta tabla, ¿no? En los metales usualmente eran 2 estados de oxidación, oso, ico, nada más, menor, mayor, solo eso. En cambio, en los óxidos ácidos, que eran no metal más oxígeno, ¿sí? Aquí tenían 3, 2, 3, hasta 4 estados de oxidación. Vimos aquí un montón de ejemplos, practicamos aquella vez acerca de la sistemática, es lo mismo que el óxido básico. La stock es lo mismo que el óxido básico. La única diferencia era que en la nomenclatura tradicional no se usaba óxido, se usaba anhidrido, ¿no? Si era el primer estado de oxidación, hiposo. Si era el segundo, oso. Si era el tercero, ico. Y si era el cuarto, per-ico, ¿no? Luego de ello vimos en hidróxidos, ¿sí? Era la aparición del OH. ¿Cómo se forma un hidróxido? El óxido básico más agua nos da un hidróxido, ¿no? El OH, ¿no? Dependía de la cantidad de OH para identificar si es un hidróxido o no. ¿Cómo sé que es férrico, niqueloso, áurico o de plata? Pues ahí tenía que hacer un pequeño balance, ¿no? El OH vale menos 1, por 3, menos 3. El hierro tendría más 3. El hierro es más 2 y más 3. Ah, me cayó en el más 3. Ico, más 2 oso, más 3 ico. Hidróxido férrico. Y así sucesivamente. Luego vemos los hidruros. Ah, no se preocupen, chicos, los hidruros en el examen no lo he puesto. Creo que no lo puse uno nada más, creo, ninguno. Uno no lo puse, creo. Simple, nada más era el que puse en el examen. Aquí había los hidruros no metálicos y los hidrácidos. En los no metálicos, que pertenecen al grupo 6A y 7A, vimos aquí, por ejemplo, al sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. ¿Cómo sé que es un uro de hidrógeno? Porque se encuentra en estado gaseoso. En cambio, los ácidos hidráceos se encuentran en estado acuoso. Por eso se llama ácido espacio hídrico. Bueno, chicos, el tiempo es apremiante. Espero que hemos repasado F3. Q1CH4. Q1CH4. Es el metano. Carlos do Nascimento, O3. O3, ozono. Ferro HCl. Ferro HCl. Ingaluque H2O. Ingaluque H2O. Linean CO. Linean CO. Malásquez H2S. H2S. Mansilla CaCl2. CaCl2. Manrique C2H2. Manrique C2H2. Mejía HCN. Mejía HCN. Cianuro. Moreno BH3. Moreno BH3. Palomino NaOH. NaOH. Pinedo CH4. CH4. Ramírez Na2O. Na2O. Roda Salazar BCl2. BE de berilio. BeCl2. Rodríguez Poma HF. Rodríguez Poma HF. Rodríguez Uemura H2O2. H2O2. Romero Ticona HNO2. HNO2. Samillán CH2O. CH2O. Sánchez Agurto SO3. SO3. Sandíbal CO2.
CO2. Santa María, CH4. CH4. Senador de la Cruz, NH3. NH3. Ubiyus, HCl. HCl. Vargas, O3. O3. Vázquez Ramos, HF. HF. Vilca Ticona, CH2O. CH2O. Villanueva, H2O. H2O. Villegas, C2, H2. C2, H2. Yeshu, SO. SO. Chinchay, pH5. pH5. Cosíos, H2S. H2S. Huanchaco Villanueva, CCL4, CCL4, Huertas, HCN, HCN, Jara, HF, HF, Loli Lavado, SO3, SO3, Marín, O2, O2, Núñez, SO2, SO2, Pacheco, HNO2, HNO2, Ramos, O3, O3, Valenzuela, SO, SO, Imán Aguirre, pH5, pH5, y por último Coveña, HCN, HCN. Entonces, chicos, voy a repetir, material reciclado. La próxima semana voy a evaluar eso. Nadie me lo hace en casa. No me digan la próxima semana, profesor, ya lo hice, aquí lo tengo. No te voy a calificar, pongo 0. Tienes que elaborarlo en plena clase. Tengo que ver que estás elaborando en la clase. Lo que vas a tener listo para la otra semana es los materiales de tu mesa. Todo listo en tus materiales. Ya, tu silicono que vas a conseguir, la goma, papel, cartón, tecnopor, canicas, no sé, todo lo que puedes conseguir. Anda investigando en la semana cómo vas a elaborar la estructura molecular que te corresponde. Chicos, con todos los lujos de detalles. Es decir, es en 3D, no es plana, no es en una figura plana. Tiene que representarse en 3D. Es decir, si es una estructura que tiene ángulo de 120 grados, 109, 90, tiene que tener ese ángulo respectivo. No perfecto, pero tiene que asemejarse a ese ángulo. ¿Correcto? Si un átomo es más grande que el otro, porque tiene mayor número atómico, tiene que diferenciarse el tamaño de las esferas, uno más grande y otro más pequeño. Por eso vuelvo a repetir, investiguen todo lo que puedan sobre esa molécula y hagan lo mejor que puedan la representación de esa molécula. Obvio que es nota de calificación. Para mí eso vale 25%. Nota de práctica es una nota de examen y participación. La otra es la nota de las actividades que se envíen de tarea y la otra que es esta, que es nota de elaborar. En este caso, un producto en base al tema elaborado, hecho en este bimestre. Entonces, esfuércense lo mejor que puedan. Mientras todo sea reciclado, mejor. Si todo es comprado, no va a ser igual que alguien que es reciclado, porque obviamente la idea aquí no es gastar. La idea aquí es reutilizar lo que tenemos en casa. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta con respecto a ello? ¿Todo queda claro? Listo. Entonces, ahora, si desean, pueden quedarse y voy a dictar las notas. Si no, ya podrían retirarse, no hay ningún problema. ¿Sí? Dígame una pregunta. Profesor, ¿el tamaño tiene que ser grande? El tamaño, ya, correcto, muy bien tu pregunta, tiene que ser observable. Por ejemplo, aproximadamente el total de la molécula, el completo de la molécula, más o menos, el tamaño, una cabeza y media, el tamaño. Entre todo, una cabeza y media, no he dicho media cabeza, he dicho una cabeza y media. Ya más o menos el tamaño de tu estructura molecular. Todo completo, obviamente. ¿Ya? Listo. Bueno, dito las notas entonces, chicos. Notas de cada uno en su examen que han salido. Ya, a ver, Valenzuela tiene 20. Fernanda Rodríguez tiene 20. Jeremy Senador tiene 18. Sebastián Sánchez tiene 20. Pamela tiene 20. Alison Villanueva tiene 19. Lady Ramírez tiene 19. Iriel Carrera tiene 19. Franco Pacheco tiene 18. Arena Cubillas tiene 20. Raiza tiene 18. Stephanie Ferro
tiene 18. Grace, 18. Castro Don Nascimento tiene 17. Edson Loli, 17. Rodrigo Carranza, 16. Antonella, 16. Gerardo, 17. Jacob Chavarría, 16. Fátima, 16. Betsabe, 16. Adriana Coveña tiene 17. Antonio Chuquillanqui, 16. Gerardo, 16. Luciana, 15. Caleb, 15. Aaron Cosíos, 15. Gabriel Vargas, 14. Catherine Jara tiene 14. Shirley Bruno, 16. Huanchaco, 14. Yulisa Vilca, 15. Elba Vázquez, 14. Stephanie Soleit, 13. Leonardo Imán, 12. Ángelo Samillán, 14. Crisel Adriano, 13. Adriano Cordero, 11. Harold Mancilla, 11. Gerald Germán tiene 12. Lisandro Manrique tiene 11. Elvis Rodas, 11. Alejandro Chinchay tiene 10. Catherine Cuadra, 10. Araceli, 10. Rodríguez, 9. Diana Yeshu, 8. Jair Romero, 8. Pamela, 8. Y Linian tiene, bueno, Linian creo que, bueno, ¿no dio todo? Sí, bueno, igual tiene, bueno, tiene 7. Oh, chicos, son sus notas. Estos chicos son sus notas de ustedes entonces. ¿Sí? Son sus notas. Claro, chicos, las que estuvieron, yo les di en el mismo examen bonus. Habían opciones para poder corregir algunas preguntas. Es por eso que tienen algunas de esas notas. Es ese como que el bonus adicional para que, pues, como preguntas adicionales para que ustedes puedan mejorar esa nota. Bueno, chicos, entonces, sí, dije todo, ¿no? Dije Inga Luque. ¿En qué puesto quedaste, Inga Luque, para ver tu nota? Dije 1 por 1. Profesor, ¿En qué puesto estás, Inga Luque? no me había dado cuenta en qué puesto, por eso es que alcé la mano para preguntar en qué La nota lista tenía. la lista es enorme, no podría decirte ahorita, porque, digo, a ver, Naomi, Naomi, ¿dónde estarás? Pero más o menos, ¿no te acuerdas en qué puesto quedaste más o menos? Porque he leído todos. Tal vez se me pasó uno. Tal vez se me pasó uno, pero no veo nota en la lista. No lo veo. Ya, a ver, chicos, entonces los más chicos ya podrían retirarse, no hay problema.